Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy, curso de instalaciones eléctricas de hoy miércoles 17 de marzo. Para hoy tenemos iniciar con la exposición de la tarea 1, que está a cargo de un grupo. Recordar que hay un tiempo ahí, creo que antes de las 11:20, algo así, para que suban al TEC digital lo correspondiente a la tarea individual, el entregable individual de cada uno de ustedes de la tarea. Entonces, que no se les olvide ese detalle, ¿verdad? Porque después de ahí se cierra la recepción, ¿verdad? Desde hace días está ahí ya disponible. Em, Iniciamos entonces con el grupo que expone. Entonces, no sé si ya está listo aquí el grupo. Sí, profe, estamos listos. Hicimos video nosotros. Ok, perfecto. Entonces, lo pueden correr, no hay ningún problema. Ok, ahí nada más me confirman si se escucha. Ok, perfecto. Por aquello, tal vez, mientras el compañero prepara todo, la mecánica es la siguiente. Ponerle ahí pausa un segundito. Ok. Lo que vamos a hacer es que, tal vez apagar un momentito el audio. No sé. ¿Listo? La mecánica por aquello es, bueno, los compañeros que hicieron video van a correr el video, pero en el momento de que alguien tenga alguna consulta o algún detalle, inclusive puedo usar hasta yo, entonces activamos micrófono y detenemos el video para que los compañeros que están a cargo de la tarea, de la exposición de la tarea, puedan atender la consulta, ¿verdad? A esas preguntas. Recuerde que la idea sería tomar como base, digamos, em, lo que ellos van a mostrarnos va a ser la base para revisar la tarea. Entonces, es importante que sigan ahí la revisión con respecto a lo que ustedes hicieron de entrega de o lo que están entregando de tarea, ¿verdad? Entonces, ahora sí, podemos empezar. Listo, profe, entonces. Sí, correcto, adelante. Mis compañeros son Javier Gómez, Esteban Morera, Yara Rojas y Giancarlo Ulloa. Buenos días. Nosotros vamos a exponer la tarea número 1 del curso de instalaciones eléctricas. Mi nombre es Packlin Murillo y mis compañeros son Javier Gómez, Esteban Morera, Yara Rojas y Giancarlo Ulloa. Esta tarea va dirigida principalmente a las secciones conductores, sin embargo, incluye otros conceptos como la selección de ductos, caída de tensión, entre otros conceptos que más adelante se harán uso. Yo voy a explicar el primer ejercicio, que consistía en un ejercicio de conceptual principalmente, o el uso de conceptos. En nuestro caso inventamos un ejercicio que consiste en que se tienen 5 cargas instaladas en un sistema trifásico 277, 480 de 4 hilos. Se tienen 2 tablas. Una primera tabla en donde se muestra la potencia aparente de cada una de las cargas y su respectivo factor de potencia. Eso representa la carga instalada. Luego se tiene una tabla de demandas de las 5 cargas durante un día y también se muestra la demanda del sistema. Con estas tablas y los datos en ellas, ¿qué se va a obtener? Se va a calcular las demandas máximas individuales y la global. Los factores de demandas para individuales y global, el factor de diversidad del alimentador, factor de simultaneidad y por último el factor de carga. La empresa opera durante 5 días a la semana. Las mediciones se hacen cada hora, asumiendo que las 4 mediciones de 15 minutos son constantes. Eh, el mes a facturar es de 30 días, que más adelante se va a hacer uso. Y el día se va a medir durante las 24 horas. Eh, Primero se va a calcular la carga instalada en potencia real de cada una de las cargas.
Para eso utilizamos la potencia aparente y el factor de potencia. Su multiplicación, obtenemos la potencia real. Entonces, para las 5 cargas, obtenemos la carga instalada de potencia real. Y también con la suma de estas, obtenemos la carga total instalada. Observando la tabla de demandas, podemos identificar las demandas máximas de las 5 cargas, como se muestra a la derecha. Y en la columna de la derecha, de las demandas del sistema, podemos obtener la demanda máxima de todo el sistema. Con estos datos podemos calcular los factores de demanda. El factor de demanda se define como la demanda máxima dividida entre la carga instalada. Entonces, con las demandas máximas individuales dividida entre el valor de cada carga individual, obtenemos el factor de demanda individual para las 5 cargas, como se muestra a la derecha, y en la parte inferior se puede calcular también el factor de demanda global, que es la demanda máxima de todo el sistema dividido entre la carga total instalada. Luego vamos a calcular el factor de diversidad. El factor de diversidad se calcula mediante la sumatoria de las demandas máximas individuales dividido entre la demanda máxima del sistema. Al sumar cada una de las demandas máximas individuales, lo dividimos entre la demanda máxima del sistema y obtenemos un factor de diversidad de 1,1476. El factor de simultaneidad se calcula como el recíproco del factor de diversidad. Al hacer dicha operación, obtenemos un factor de simultaneidad de 0,8714, que sería en porcentaje un 87,14%. Finalmente, para este ejercicio vamos a calcular el factor de carga. El factor de carga se define como el consumo mensual en kilowatt-hora dividido entre la demanda máxima por el producto de las horas facturadas. Lo que hicimos fue sumar el consumo de cada hora de las cargas individuales y así tenemos el consumo en kilowatt-hora, o sea, el área bajo la curva. Si tendríamos una curva, sería el área bajo la curva. Y luego, con esos consumos individuales del día, obtenemos el consumo total del día. Luego aplicamos ya la fórmula. Lo que vamos a hacer es calcular la parte superior de la fracción, el consumo mensual para 5 días a la semana, para un mes de 30 días. Luego volvemos a hacer uso de la demanda máxima del sistema, y lo que después hacemos es multiplicar o hallar las horas que se van a facturar, que sería un día que es de 24 horas multiplicado por el mes de 30 días. Con eso obtenemos un factor de carga de 0,2635, que sería igual a un 26,35%. Bueno, ahora yo, Gerard Rojas Porras, voy a exponer la solución que se planteó para el ejercicio 2. Este ejercicio consiste en un alimentador principal para una planta pequeña de productos alimenticios con un único ducto EMT protegido contra la corrosión. La temperatura de diseño es de 36 grados Celsius, y como una restricción que se debe tener en cuenta es que se tiene un conductor máximo de calibre de 500 mcm. Ahora bien, bueno, la potencia total demandada y el factor de demanda está a continuación en esta tabla. Hay que tener cuidado con las unidades, por lo que se hará un cálculo por medio del factor de potencia y el triángulo de potencia para pasar esas unidades. Acá tenemos las fórmulas que utilizamos y acá los resultados. La potencia demandada es de 219 kVA, la potencia total de 288,88 kVA. El factor de demanda global sería una división, que lo vemos acá, de la demanda entre ese total. Y como resultado nos da 0,78. El diseño de los conductores consistió en agarrar esa potencia aparente y aplicar una fórmula, la cual es la que tenemos a continuación, sabiendo que las cargas continuas según el código serán multiplicadas por 1,25. Teniendo esta corriente de 305,88, hay que aplicarle dos factores, tanto de temperatura y de agrupamiento, sabiendo, como vienen en estas tablas, que la temperatura tendrá un factor de 0,88 para 75 grados Celsius en la temperatura nominal del conductor,
y para una temperatura de 36 grados Celsius en la temperatura de ambiente. Sabiendo también que se van a tener, en este caso, 6 conductores, ya que, perdón, 4 conductores debido a que va a haber uno por fase, se tiene un factor de 0.8. Como vemos, esta corriente es muy grande para este caso que era el límite, porque tenemos 380 y la corriente que deberíamos tener es mayor a 433, por lo tanto, este caso no se puede. Se hará una iteración, la cual consistirá en dividir la corriente por fase, debido a que vamos a aplicar más conductores, en este caso 2 conductores por fase, y hay que cambiar este factor, debido a que ahora va a haber más conductores agrupados en un mismo ducto, entonces se va a aplicar el castigo por agrupamiento. Teniendo una cantidad de conductores de 8, el castigo por agrupamiento será de 0.70. Como vemos, esta corriente que tenemos por acá es menor a la que el calibre de 250 a 75 grados Celsius nos da. Por lo tanto, este calibre es el seleccionado. La máxima distancia en metros, bueno, depende de muchos factores y también de unos cuantos que nos dan en la pregunta como tal. Nos dicen que el ramal más crítico tiene una caída de 2.8, por lo tanto, sabiendo que el código permite 5% como el total de la instalación, se hace una resta y teniendo esto vamos a poder calcular la distancia del alimentador, que sería de 2.2. Con esto calculamos el L, queda 192,39. Siempre tomando en cuenta el factor de potencia cuando se calcula el Z con la tabla que vemos acá. Obviamente con el calibre que anteriormente fue calculado. Ahora bien, para la siguiente pregunta, que es la D, la cual nos propone o nos dice que si podrá ser posible tener sobrecarga en el alimentador principal, la respuesta es no. Y es no porque la caída permitida según el código es de 5%. Sabiendo que utilizamos la caída en el ROMAL del 2.8 y la caída del alimentador de 2.2, tendríamos que decir que no es permitida una sobrecarga de corriente porque fue diseñada a estos valores máximos. Por lo tanto, si la corriente subiría, lo que pasaría es que la caída de voltaje que anteriormente calculamos, siendo esta proporcional a la corriente, también aumentaría. Se pasaría del valor de 5% como suma total y no estaría en cumplimiento con los requerimientos del código. Luego el ducto fue calculado con el calibre de 250, con un área aproximada por conductor de 296,5 y área total, ya multiplicando los conductores, de este valor, teniendo al final un tamaño de 3,5 pulgadas como tamaño comercial de la tubería metálica eléctrica. Ahora yo les voy a hablar sobre el ejercicio 3. En este caso dice, en el diseño de un alimentador trifásico de 4 hilos se quiere utilizar como máximo un calibre de conductor número 2 ceros THHN, esto con el fin de facilitar el sondeo del cable por un único ducto EMT que tendrá la cometida. La carga a ser servida es de 200 kVA con un factor de potencia de 0.9, omitiendo factores de demanda, donde el 30% de ella corresponde a una carga continua. Se sabe además que el sistema trifásico es de 277-480 voltios, funcionando en una temperatura ambiente de 36 grados Celsius. Entonces, bueno, primero ocupamos obtener la corriente nominal de la carga, en este caso, con la potencia aparente de esta, que era 200 kVA, lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Y lo dividimos entre la tensión de línea por raíz de 3. En este caso nos da una corriente nominal de 240.56 amperios. Ahora, como existe un 30% de carga continua, se debe aplicar el artículo 215.2 del NEC. Y en este caso, tenemos que la corriente nominal por el 30% por un 1.25 más la corriente nominal por un 70% correspondiente a la carga no continua es igual a la corriente de la carga. Entonces tenemos una corriente de la carga de 258.6 amperios.
Ahora, bueno, vamos a pasar aquí primero. Como podemos observar, el enunciado nos decía que se necesita, bueno, se puede utilizar un calibre máximo de 2 ceros. En este caso, en esta tabla, en la 310.15 B16, tenemos que para un calibre número 2 ceros, la capacidad permisible es de 175 amperios, ¿verdad? Entonces, sabíamos que bueno, primero, como esta corriente es mayor a 100 amperios, nos vamos a ubicar en la columna de 75 grados Celsius para seleccionar, bueno, primero el factor de corrección por temperatura y más adelante para también seleccionar el calibre del conductor. Entonces, primero sabemos que la temperatura ambiente es de 36 grados Celsius, entonces nos vamos a la tabla 310.15 B2A y para 36 grados Celsius como temperatura ambiente, el factor de corrección por temperatura va a ser de 0.88. En este caso, si utilizáramos un conductor por fase, tendríamos que la corriente de línea va a ser la corriente de la carga, en este caso 258.6 amperios, entre el factor de temperatura. Aquí no tenemos que castigar por el factor de agrupamiento porque solo hay 3 conductores portadores de corrientes. Entonces nos da, para un conductor por fase, nos da que la corriente de línea es de 293.86 amperios. Si nos vamos a esta tabla, observamos que sobrepasa la capacidad permisible del conductor, el máximo que me decía el enunciado, 275. Entonces, no puedo utilizar un conductor por fase. Ahora vamos a utilizar 2 conductores por fase. En este caso, también vamos a dividir la corriente de la carga, que es 258.6, entre 2, porque son 2 conductores por fase, por el punto 88, que era el factor de corrección por temperatura, por el punto 8, que es el factor de agrupamiento. En este caso, porque tenemos, como tenemos 2 conductores por fase, vamos a tener 6 conductores portadores de corriente. Entonces, en la tabla 310.15b3a, vemos que para 6 conductores portadores de corriente vamos a tener un factor de agrupamiento de 0.8. Y esto nos da una corriente de línea para 2 conductores por fase de 183.66. Ahora nos vamos a esta tabla igualmente y vemos que esa corriente también sobrepasa los 175 amperios, que es la capacidad permisible del máximo conductor que yo podía utilizar según el enunciado. Entonces nos vamos ahora a probar 3 conductores por fase. En este caso también la corriente de línea digamos por conductor será de la corriente de carga, que era 258.6, entre 3, que son los conductores por fase, por 0.88, que es el factor de corrección por temperatura, por 0.7, que es el factor de agrupamiento, que si nos vamos a esta tabla, como tenemos 3 conductores por fase, vamos a tener 9 conductores portadores de corriente. Entonces el factor de corrección por agrupamiento va a ser de 0.7. Por lo tanto nos va a dar una corriente de línea por conductor de 3 conductores por fase de 139.94 amperios. Y si nos vamos a esta tabla, vemos que esa corriente no sobrepasa 135. Entonces nos vamos más arriba para escoger un calibre menor y vemos que la corriente de un número, un 0, es de 150 amperios y la corriente que yo tenía era de 139.94 amperios. Por lo tanto, se debe seleccionar un conductor calibre número 10, de acuerdo, bueno, con temperatura nominal de 75 grados Celsius. Ahora Perdón, a hablar sobre compañeros. eficiencia aparente de Perdón, salida tengo una del duda. sistema. Muy bien, detenemos el video, entonces sí. Tenemos la consulta. Adelante. Sí,
digamos, en la diapositiva anterior, vamos a ver, ahí ustedes están dividiendo entre 0,88 para el de 3 cables por conductor, pero ahí técnicamente no sería por 0,82, porque si yo divido el 258,60 entre 3, eso me daría aproximadamente por 86, entonces estaría trabajando con menos de 100 amperios. Entonces quiere decir que yo estaría más bien en la columna de 60, no en la columna de 75. Y entonces eso no cambiaría ese factor de 0,88 a 0,82. Y yo tendría que escoger en la columna de 60 y eso sería más bien mucho mayor, me daría como 152 y eso no sería mayor a 145, que es lo que me permite el cable. O sea, mi duda es por qué, digamos, no se debería trabajar con la columna de 60 más bien en lugar de la de 75. Que creo que nosotros lo que estamos considerando es que nada más la que tiene que ser mayor a 100 sería la corriente, pero nominal de la carga. Y con respecto a eso se toma la decisión de la columna con la que se trabaja. Correcto, tal vez para terminar de aclararle. Hay que tomar en cuenta de que se escoge una columna de 60 o una columna de 75 o una columna de 90. Hay que recordar la definición. Nos vamos hacia los terminales, ¿verdad? Entonces, la corriente total de la carga es mayor a 100. Entonces, al ser mayor a 100, aunque estamos poniendo 2 por fase y ahí la corriente va a ir bajando por conductor, hay que recordar que todo el sistema, los terminales, tienen que estar provistos para una corriente mayor a 100. Entonces, en ningún momento es necesario pasar a la columna de 60 porque la corriente del sistema sigue siendo mayor a 100. ¿Ok? Entonces, no hay que olvidar los terminales. Lo que nos dice el NEC es que siempre que una corriente sea menor a 100, existe la posibilidad de que los terminales de donde va a estar conectado el cable estén diseñados para temperaturas digamos que rondan los 60 grados Celsius, no alcanza 75. Cuando es más de 100, es por norma que donde va a estar conectado el equipo soporta eso. Ahora bien, cuando es mayor a 100 inclusive, puede existir, dependiendo de la calidad donde esté conectado el cable, existe la posibilidad de que, aunque la corriente sea menor a 100 o mayor a 100, los terminales donde va a estar conectado el cable estén diseñados para temperaturas de 90 y en esos casos podemos ir a seleccionar directamente en la columna de 90 si el forro que estamos utilizando está en esa columna, ¿verdad? Entonces, hasta el momento aquí, como lo llevan los compañeros que están exponiendo, va bien. Muy bien. Continuamos entonces. Sí, no sé si tiene otra consulta el compañero o alguien más hasta acá. De mi parte todo bien. Perfecto. Entonces, continuamos con el ejercicio número... Ah, no, que no ha terminado este, ¿verdad? No, este no ha terminado, creo. Ok, adelante. Ahora les voy a hablar sobre la máxima potencia aparente servida por el sistema. En este caso, teníamos que la corriente de un conductor número 10, según esta tabla, era de 150 amperios, ¿verdad? Entonces, tenemos 150 amperios y lo vamos a castigar con los factores de temperatura y de agrupamiento. Y esto nos va a dar una corriente de carga por conductor de 92.4 amperios. Ahora, como teníamos 30% de carga continua, vamos a aplicar también el artículo 215.2 del NEC 2014. En este caso, la corriente de la carga por conductor va a ser igual a la corriente nominal por conductor por el 30% por el 1.25, como es una carga continua, más la corriente nominal por conductor por el 70%, que corresponde a la carga no continua. Esto nos va a dar una corriente nominal por conductor de 85.95 amperios y como teníamos 3 conductores por fase, vamos a tener una corriente nominal, carga, de 257.86 amperios. Ahora,
Utilizando la fórmula de la potencia aparente, sabemos que la potencia aparente máxima que puede ser servida va a ser raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente nominal. En este caso vamos a tener raíz de 3 por 480 por 257.86 amperios, lo que nos va a dar una potencia aparente máxima que puede servir el sistema de 214.38 kilovoltamperios. Finalmente, bueno, el ducto, vamos a seleccionar el ducto EMT. En este caso, teníamos una chaqueta THHW, THHN, perdón. Entonces, nos vamos a, sabíamos que teníamos un calibre número 10, ¿verdad? Con chaqueta THHN. Entonces, vamos a tener un área aproximada de 119.7 milímetros cuadrados. Entonces, el área total va a ser la cantidad de conductores por el área del conductor. Entonces, teníamos 12 conductores. ¿Por qué? Porque eran 3 conductores por fase, que serían 9, más los 3 conductores correspondientes a los neutros. Entonces, vamos a tener que el área total va a ser 12 por el área de un conductor. En este caso, entonces, vamos a tener un área total de 1436.4 milímetros cuadrados. Si nos vamos, bueno, en la tabla 1, según la tabla 1 del capítulo 9, cuando tenemos más de 2 conductores, se tiene una ocupación de una ocupación, perdón, del ducto del 40%. Entonces, cuando nos vamos a la tabla 4 del artículo 358, vemos que para más de 2 cables, o sea, un 40% de ocupación del ducto, ocupamos una tubería que al menos tenga esta área. Entonces, si nos vamos aquí a esta columna, vemos que tenemos 866 que no sobrepasa el área total que yo ocupo, y después tengo esta que es 1513 milímetros cuadrados, lo cual sí me cumple para el área total de los conductores. Por lo tanto, el tamaño comercial del ducto EMT a seleccionar es de 2 pulgadas y media. Entonces, como respuesta, se necesita de un ducto EMT de un tamaño comercial de 2 pulgadas y media. Ahora voy a explicar el ejercicio número 4. Consiste en una cometida eléctrica subterránea de ductos para una fábrica con carga instalada de carga no continua de 400 kVA y 130 kVA de carga continua. Hay un factor de demanda general para todas las cargas del 75%. Tiene los siguientes datos técnicos, que es un sistema trifásico balanceado, 277, 480 voltios, 4 hilos, una temperatura del terreno de 25 grados Celsius, tomando en cuenta un RO de 90 grados Celsius, centímetros por watt, y un factor de carga de 100. Hay que seleccionar los conductores con una chaqueta XHHW que será utilizada en dicha cometida. Además, hay unos consideraciones adicionales que nos va a ayudar en el diseño, que se espera que el sistema de ductos subterráneos contenga 3 conductores portadores de corriente por ducto. Además, se espera que el calibre seleccionado no sobrepase el tamaño de un 300 MCM, que puede ser menor o igual, y la longitud de la cometida es de 7 metros. Lo primero que vamos a hacer es hallar la corriente de carga. Como nos indican que hay cargas continua, hay que aplicar el artículo 230.42A1 del NEC. Por lo tanto, y a su vez vamos a aplicar el factor de demanda a la potencia aparentes por separadas, y con eso vamos a obtener las corrientes o la corriente de la carga, que es de 507,44 amperios. Luego de esto vamos a corregir por temperatura del terreno, que eso lo obtenemos de la tabla P310.15 B27, que es la que puede ser en el apartado, solamente que está recortada solo vamos a mostrar la parte superior,
pero abajo de ella están los factores de corrección por temperatura del terreno. Para una temperatura de 25 grados Celsius obtenemos un factor de corrección de 0.95. Luego lo que vamos a ver es observar la figura B31015 B22 indicada por el enunciado, con la que vamos a seleccionar el calibre de nuestro conductor. Entonces, primero primero lo que hicimos fue descartar el detalle 1 por solo tener un ducto. Luego vamos a probar el detalle 2, que consideramos que es el que nos es más adecuado. Este consiste en 3 ductos y existen 2 configuraciones disponibles. Corresponde al detalle 2. Entonces, en la tabla nos ubicamos para el detalle 2 utilizando el valor de ρ y el factor de carga de 90 y 100. Nos vamos a ubicar en esta columna, y con esto vamos a ir probando los valores de ampacidad en cada uno de la columna. Con ese valor y utilizando la corriente de carga, aplicando el factor de temperatura, vamos a ya el número de ductos. Lo que vamos a hacer es tomar la corriente de diseño ya obtenida con el factor de temperatura. Entonces vamos a probar que las ampacidades de manera que obtengamos un número menor o igual a la cantidad de ductos disponible en el detalle. Entonces empezamos con 166 amperios por ducto, digamos. Entonces, al hacer esta división, obtenemos que la cantidad de ductos es de 300,22, que es mayor a la cantidad de ductos disponibles para dicho detalle. Luego seguimos con el valor siguiente, que corresponde a 189. Hicimos la división y nos dio un valor de 2,82, que es menor a la cantidad de ductos disponibles para el detalle. Lógicamente vamos a tomar los 3 ductos. Entonces, esto nos indica que a partir, si yo sigo obteniendo valores mayores de la tabla, o sea, yéndome hacia abajo hasta mi límite dicho por el enunciado, voy a obtener una cantidad adecuada para el detalle. Sin embargo, esta es la solución más óptima, ya que es el calibre más pequeño que me funciona. Entonces, con dicho valor ya ubicado, la tabla nos permite ver que ocupamos un calibre C0 de conductor. Entonces, con esta selección preliminar de conductor C0, lo que vamos a hacer es hacer una verificación por caída de tensión asumiendo un factor de 1. Con esto aseguramos que nuestro Z va a ser igual a R, que obteniendo la tabla 9 del capítulo 9, vamos a obtener que para un calibre C0, diseñando con un conducto de acero, vamos a tener una resistencia del conductor de 0,259 ohmios por kilómetro. Utilizamos este valor para calcular la caída de tensión y vemos que obtenemos un valor de 0,104%, lo cual es menor al 3%, cumpliendo con el artículo NEC 215,2A. La selección final sería, o la configuración final sería 3 conductores de corriente por ducto, lo que eso nos implica que van a ser 3 conductores por fase. Los ductos estarán instalados de acuerdo al detalle 2 de la figura B310 B22, como lo vimos anteriormente, y los conductores tendrán un calibre de 3.0 con una chaqueta XHHW, y esa sería la solución del ejercicio o el problema número 4. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Esteban Morera y yo les voy a exponer el ejercicio número 5. En este se trata de que hay una tubería EMT con un diámetro interno de 69.4 milímetros, que es un dato importante porque vamos a dar inicio con él, por eso está señalado. Además se desea instalar 2 conductores por fase con un forro THHN y es un sistema trifásico con 380 voltios, 4 hilos, y además se tiene una temperatura ambiente de 32 grados Celsius. De igual forma, se hace la aclaración de que los terminales en este caso sí soportan los 90 grados. Entonces eso lo vamos a utilizar más adelante. Damos inicio con la búsqueda del área ocupada por los conductores. Vemos que el diámetro exacto interno de 69.4, como nos indicaba en el enunciado, se cumple para un área
para más de 2 conductores o más de 2 cables, y un área de 1513 milímetros cuadrados. Entonces, esa cantidad de milímetros cuadrados va a ser el área del conductor entre el número de conductores. El número de conductores en este caso son 8, incluyendo el neutro. Entonces, lo dividimos entre este número y nos da 189,13 milímetros cuadrados, por lo cual el área del conductor debe ser menor o igual a este número. Una vez que tenemos este dato, vamos a la tabla 5 del capítulo 9 y nos ubicamos en la parte de THHN, que es el tipo de chaqueta que nos indicaba en el enunciado. Ahí vemos que el calibre correspondiente para que sea menor o igual al área que habíamos obtenido es de 3,0. Entonces nos vamos a ir a trabajar con este calibre. Una vez que tenemos esto, vamos a la tabla 310.15 P16 y ahí con ese calibre podemos ver que para una temperatura de 90 grados Celsius del conductor tenemos 225 amperios. Sin embargo, a esto lo que hay que hacer es quitarle la parte del castigo por agrupamiento y por temperatura. Como vemos aquí en la diapositiva de la izquierda, bueno, en la parte de la izquierda de la diapositiva, cuando la cantidad de conductores, transportadores de corriente, por así decirlo, es de 4 a 6, en este caso serían 6, el factor es de 0,8 y cuando la temperatura es de 31 a 35, entonces tenemos que el factor es 0,96 para la columna de 90 grados, que nos dijeron que los terminales sí soportaban esa temperatura, entonces podemos trabajar con eso. Y ya para ir aterrizando un poco más el problema, lo que nos piden en la parte A es la corriente. Entonces, la corriente se obtiene de esta manera. Vemos que, digamos, ya lo obtuvimos de la tabla. Sin embargo, hay que quitar la parte del factor del agrupamiento y por temperatura. Una vez que hacemos eso, aplicando aquí los factores que se han mencionado, da 100,38,24 amperios. Sin embargo, además hay que quitarle el factor por ser cargas continuas, que también nos decía en el enunciado. Entonces, una vez que hemos retirado esa parte y multiplicado por 2 por ser 2 conductores por fase, vemos que la corriente de diseño son 276,48 amperios. Y ya con eso tendríamos la parte A del problema. Para la parte B, que nos solicita la potencia trifásica nominal de la carga, vemos que se utiliza esta fórmula, que sería la corriente de línea por el voltaje de línea por raíz de 3. Y sustituyendo los datos, vamos a tener que la potencia sería 181,97 kVA. Una vez que tenemos esto, tenemos la parte B y procedemos a la parte C. La parte C lo que dice es que necesitamos conocer la distancia máxima en metros para no superar una caída de tensión del 3%. Entonces, para esto, primero calculamos la impedancia de la carga y aplicando esta fórmula que nos muestra la tabla 9 en su pie de página, y asumimos un factor de potencia de 1, dado que se utiliza para la fórmula anterior, y nos da que la impedancia sería 0,259 ohmios por kilómetro. Sustituyendo esto en la fórmula de porcentaje de caída de voltaje para circuitos trifásicos, podemos obtener el dato que viene en la siguiente diapositiva. Entonces lo manipulamos para despejar la L y sustituimos los datos y lo que vamos a obtener es que la distancia mínima son 183,23 metros. Y eso sería con respecto al ejercicio 5. Muy buenos días, yo soy Javier Gómez y yo les voy a presentar el ejercicio 6. En este ejercicio tenemos el diseño de una cometida de 4 hilos. Tenemos como condición que el máximo calibre que podemos coger es 250 MCM con una chaqueta THHN por un ducto EMT. La carga instalada es de 400 kilovoltiamperios y tiene un factor de potencia de 0.9, donde el 30% de ella corresponde a una carga continua. El sistema es de 480 voltios, la temperatura ambiente de 34 grados centígrados y se espera que la cometida sea de 45 metros. Y además se cuenta con un dato histórico de una planta similar que tiene un factor de demanda de 75%. Entonces vamos a empezar calculando la demanda máxima de acuerdo con ese dato histórico. Entonces tenemos que la demanda sería de 400 kilovoltiamperios por ese factor de 0.75, que nos da un total de 300 kilovoltiamperios. A continuación vamos a tener la selección del calibre del conductor. Como mencionamos, tenemos un límite que es el de 250 MCM
Y ese, como estamos trabajando con corrientes mayores a 100 amperios, entonces nos fijamos en la columna de 75 grados de la tabla 310.15 P16 y vemos que la corriente máxima que podríamos tener de acuerdo con esta tabla es 255 amperios antes de aplicar castigos por agrupamiento y temperatura. Entonces lo primero es que calculamos la corriente en la carga, que es de 360.84. Y posteriormente vamos a ver la corriente de diseño, que esa es aplicando el 25% sobre las cargas continuas, que nos da 387.90. Entonces lo primero que hacemos es probar si con un conductor por fase nos sirve. Entonces ese factor de 0.94 es el factor por temperatura, que más adelante lo vamos a ver. Entonces vemos que la corriente en el cable que ocuparíamos para compararla en la tabla es de 412.66, que es mucho mayor a la máxima que podemos soportar. Entonces no nos conviene. Por acá tenemos los factores de corrección. Ese es el factor de 0.94 que vimos ahora en la columna de 75 grados. Y en la primera parte, como era un conductor por fase, no aplicamos factor por agrupamiento. Ahora vamos a probar con 2 por fase y 3 por fase y vemos que los factores serían de 0.8 y 0.7. Entonces probamos con 2 conductores por fase, entonces dividimos la corriente de diseño entre 2 y le aplicamos los factores de agrupamiento y temperatura y vemos que nos da 257, que sigue siendo mayor al 255 que tenemos como máximo. Entonces nos sirve. Y finalmente probamos con 3 conductores por fase, que igual dividimos la corriente entre 3, le aplicamos los factores de agrupamiento y temperatura y nos da 196.5 amperios, lo cual sí es menor a la corriente máxima que podamos soportar. Entonces sí podemos elegir un calibre apropiado. Acá, de acuerdo con la tabla, el calibre que nos serviría es este de acá, que soporta una corriente de 200. El que sigue para arriba, vemos que sigue siendo una corriente menor, entonces no nos sirve. Entonces nos quedamos con este calibre. Acá se selecciona la temperatura de 75 grados centígrados porque no sabemos sobre las terminales si soporta 90 grados. Pero la chaqueta que ocupamos va a ser la THHN de igual forma. Luego tenemos que comprobar el valor por medio de la caída de tensión. Tenemos la ecuación que hemos visto anteriormente y sabemos que no puede superar el 3%. Y vamos a ocupar entonces averiguar el Z. En este caso nuestro factor de potencia es de 0.9. E igual, de acuerdo con la tabla 9, obtenemos los valores para R y para X de 0.259 y 0.171. Y aplicamos la ecuación y el Z nos da 0.3076. Y luego aplicamos la ecuación de la caída de tensión y vemos que nos da 0.6%, lo cual es menor al 3% y entonces diríamos que está bien. Luego entonces vamos a analizar la capacidad de sobrecarga. Lo primero es entender que el cable nos ofrece una corriente un poco mayor a la que ocupamos nosotros. Entonces, al aplicar los factores que vimos anteriormente, nos daba una corriente en el cable de 196.5 y el cable nos ofrece 200 como máximo. Este diferencial nos da 3.5. Entonces, a partir de eso podemos obtener la corriente en la carga, a partir de ese diferencial. Eso recordando que entonces tendríamos 3 conductores por fase, tendríamos que aplicar los factores de temperatura y agrupamiento y por supuesto tendríamos que quitarle el 25% sobre las cargas continuas. Y eso entonces nos daría... Ahí nada más paréntesis, en esa ecuación se nos olvidó ponerlo, pero está también aplicado lo que es el factor de demanda para tener esa corriente de sobrecarga. Una corriente de sobrecarga de 8.57 amperios. Con esa corriente ya es posible calcular una potencia de sobrecarga, aplicando la misma fórmula de siempre. Raíz de 3 por 480 por esa corriente nos da 7,12 kilovoltiamperios y esa sería nuestra potencia de sobrecarga. Ahora lo que nos faltaría es comprobar que entonces la caída de tensión sigue siendo menor a 3 cuando le apliquemos esa corriente máxima.
que sería 123.14, como lo tenemos acá. Y aplicando la ecuación, vemos que es 0.615. Entonces, seguimos en un buen rango. Y por último, vamos a tener lo que es la selección del ducto EMT. Como dijimos, la chaqueta tenía que ser THHN y el calibre de 3.0. Entonces eso nos da un área aproximada de 172.8 para ese calibre. Entonces el área total que va a ocupar en el ducto esos conductores va a ser de 12 por 172.8. 12 porque tenemos 3 conductores por fase, que serían 9, y los 3 neutros. Eso nos da un área total de 2073.6. Y eso sabemos que no debe superar el 40% del área que ocupa el ducto. Entonces lo comparamos con la columna que tiene el valor del área en su 40% y vemos que el ducto que nos sirve sería este, de tamaño comercial 3, que tiene un diámetro nominal interno de 3.356 pulgadas. Y con eso terminaríamos la presentación. Muchas gracias por su atención a todos. Perfecto, muchas gracias. No sé si tienen consultas. No, ninguna. Muy bien. Para el grupo que acaba de terminar de exponer, bueno, mis felicitaciones, lo hicieron bastante bien. Recordarles que en la parte de tareas hay una casilla que es Expo Tarea, que es donde tienen que subir la presentación, digamos, el archivo que utilizaron para la presentación que acaban de hacer en el video. Muy bien. La idea es que lo suban, prácticamente la tienen lista, la puedan subir ya. Y recordarles, aquí estoy viendo el TEC Digital, que algunos todavía no han hecho la entrega de la tarea. Recordarles que queda poco tiempo ya para que se cierre. Desde hace bastante ratillo, digamos, ya estaba programado. Pueden subirlo desde ayer, antier, en fin, en el momento que hubieran terminado la tarea. Pero aún así estoy dando un espacio durante esta clase para que terminen de subirlo. Muy bien, son las 10:19. Vamos a un receso de 10 minutos y ya continuamos. Profe, nada más una cosa, perdón, es que creo que no está abierto lo del TEC digital para subir la presentación. Ah, qué raro, yo lo veo que sí está programado. Vamos a ver. Dame un segundito. Dice. Sí, dice, supuestamente sí está programado. Bueno, ahora lo reviso. Si no, por el momento lo que pueden hacer es que me la envíen por correo. Listo, profe. Ok. Gracias.
Muy bien, vamos a... En esta parte de la tarea número 1, ustedes pudieron ver que, bueno, yo busco que la tarea sea un complemento de aprendizaje, ¿verdad? Que les permita a ustedes explorar todavía más y fundamentar los conceptos que hemos visto, ¿verdad? Reafirmarlos, mejor dicho. Y la idea es, en todo momento, digamos, seguir en ese proceso de aprendizaje. Hay un par de conceptos adicionales que quiero... ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Hay un par de conceptos que quiero terminar de formular para su aprendizaje, digamos, de los temas que llevamos hasta este momento. Entonces, por eso estoy proyectando en este momento una diapositiva en blanco, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí un poco dicha explicación. Lo primero que quiero explicar de las dos cosas con las que quiero cerrar esta parte de lo que hemos visto en el curso es referente a los conductores cuando conectamos uno o más conductores en paralelo. Entonces, la idea es lo siguiente. Ya ustedes conocen que se tiene en lo que son la lista de conductores los calibres AWG que empiezan en 14, más pequeño en cobre, etcétera. Llegamos a un punto donde tenemos el 3, 2, 1. Ya sabemos que el 3 y el 1 no se venden en el país. Tenemos, aquí empiezan los un 0, 2 ceros, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Aquí lo que quiero que tomen nota es que cuando tenemos conductores del 1 0 para abajo, para acá podemos hacer 2 por fase. Podemos hacer 1 por fase, 2 por fase, 3 por fase, etcétera. Podemos poner varios conductores por fase. Pero el código me prohíbe poner cuando es de 1 o más pequeño, ¿verdad? Solamente se permite 1 por fase. ¿Ok? Entonces, el NEC me permite 2 por fase, 3 por fase, de un 0 para abajo, pero de 1 para arriba, solamente los diseños se hacen en 1 por fase. Concepto que quiero que apunten ahí y que lo tengan presente para sus futuros diseños. El número 2, el concepto número 2 que quiero que se lleven presente es principalmente por si se topan algún diseñador en la calle y resulta que no hace un diseño utilizando números complejos. Ya ustedes saben que en corriente alterna todos los cálculos conllevan a un cálculo de fasores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema, un alimentador, vamos que tengo un diagrama unifilar, se borra ahí. Voy a poner algo no muy grande, pero algo por acá, más o menos. Qué sé yo, cada uno de estos llega a un tablero y aquí salen otras cargas. Esto es un tablero principal. Y estos son tableros secundarios que llegan y salen otros ramales. Qué sé yo. Digamos que cada una de estas cargas tiene su propio factor de potencia. Cada una de estas cargas tiene su propio factor de potencia. En algunos puede ser el mismo, pero en conjunto todas estas tienen un factor de potencia global.
Voy a hacer la explicación en base a este factor de potencia global, pero igual el concepto se puede llevar hasta los ramales, ¿verdad? Lo que estoy explicando ahorita. Vamos a poner factores de potencia diferentes para que sea, digamos, más clara la idea. Digamos que aquí tenemos un factor de potencia de 0.7. Digamos que el de este es, qué sé yo, 0.95. Digamos que el de este es, qué sé yo, exagerémoslo ahí un poco, 0.6. Entonces, resulta que cada uno de estos corrientes que van por estos alimentadores, la corriente de este subalimentador 1, la corriente de este subalimentador 2, bueno, ya sabemos todo lo de factores de demanda y carga instalada, carga demandada, perdón, aquí sería el 3, etcétera. Resulta que, por ejemplo, si yo voy a calcular esta corriente total, ¿verdad? Igual debería estar contemplando factores de demanda, etcétera, y todo eso, pero ¿cómo juega aquí el factor de potencia? Y eso es lo que quiero recalcar acá para digamos, para que terminen de entender algunos conceptos y algunas metodologías que aplican algunos en la calle. Lo que nosotros sabemos de toda nuestra preparación en la universidad es que esta corriente total la tenemos que calcular como la suma de la corriente 1 más fasorial 1 más la fasorial 2 más la fasorial 3. El asunto es que algunos diseñadores en la calle no lo hacen fasorial, sino que esa corriente total la hacen como I1 más I2 más I3. Entonces, la pregunta que quiero hacer en este momento es, si yo lo hago de la forma 2, esta es la forma 1, esta es la forma 2, esta corriente sería la misma que la forma 1 o sería una corriente con un valor menor a la que tendría fasorialmente o una corriente con un valor mayor a la que tendría fasorialmente. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaría ese cálculo número 2? ¿Qué opinan? Creo que quedaría mayor porque no estaría tomando en cuenta ni siquiera si es capacitivo o inductivo. Entonces hay una componente ahí que la de Q que le va a dar diferente. Muy bien. El compañero opina que va a dar un mayor. ¿Alguien con otro criterio que quiera participar? ¿Alguien más que quiera opinar? No, no hay más. Muy bien. Lo que acaba de decir el compañero es correcto. Vean, por ejemplo, si yo agarro la corriente 1, es más, pongámosle números. Digamos que aquí son 100 amperios. Digamos que aquí es 150 amperios. Digamos, los amperios correspondientes a la carga demandada de cada tablero. ¿Ok? Y qué sé yo, digamos que este es 130. ¿Ok? Entonces, esta primera, bueno, primero que nada, es 0.7 tendría un ángulo de, vamos a verlo por acá, 0.7 es 45, 57 grados el ángulo. El de 0.95, el ángulo sería 18, 19 grados. Y el de 0.6 sería 53.13. Entonces,
visto a nivel de sumatoria, empleando un poco la trigonometría, ¿verdad? Sabiendo que todos son con factores de potencia en atraso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería ir sumando esas cargas. Entonces, descomponiendo la corriente I1 en forma rectangular, tenemos parte real y parte imaginaria. La número 2, que es de punto 95, sería un angulito por aquí, 18 y resto, ¿verdad? Y la última, que tiene un ángulo de 53, y es de 130, tendría un angulito por acá. Vamos a ver, más puede ser un poquitito más. Aquí. Ok, entonces, la corriente total estaría dada por por la suma de estos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta sería la I total, ¿verdad? Aquí tenemos la I1, aquí tenemos la I2 y aquí tenemos la I3, ¿verdad? Cada uno con su respectivo ángulo. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, esa se borró todo. Total. Esta es la I1, esta es la I2 y esta es la I3. Muy bien. Entonces, qué raro, se está borrando todo. Vamos a ver, espero que no se borre más. I1, I2, I3. Y esta es la I total. Entonces tal vez aquí para... Qué raro, se me está borrando todo. Bueno, ya no lo pongo más. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuánto sería? ¿Qué pasa con la tablet? Permítame desconectarla y volverla a conectar. Vamos a ver si no se borra ya. Torcido. Ok, la I1, I2 y 3. Pero creo que no están apareciendo lo de las corrientes. No sé si es solo a mí. No, de hecho me está fallando porque no me está permitiendo. De hecho se está borrando todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Voy a devolverme en la otra. Tal vez en esta no tenga esos problemas. Vamos a ver. Hagámosla fasorial, nada más. Entonces, alguien que me ayude con esa suma que aparece ahí. De ahí total. Vamos a sumar 100 ángulo de 45, 57, 150, 18, 19 y 130 ángulo de 53,13. Me está dando 365,9, ángulo de 37,2, no, 26. 26. Gracias. Y obviamente aquí sería 150, 380. Ok. 380 amperios. Entonces, como pueden ver, la corriente total, si yo omito los factores de potencia, me está dando mayor. Entonces, algunos diseñadores lo que hacen, he notado yo, ¿verdad? Que algunos diseñadores lo que hacen es que cuando uno los ves que están sumando corrientes de los tableros y no están tomando nota de los factores de potencia, o sea, no se, digamos así, no se estresan por eso. Porque saben que más bien el hecho de no tomar en cuenta el factor de potencia
les permite tener como un sobrediseño. Entonces, como hablando con ellos, algunos te pueden decir que es como un factor de seguridad adicional que tiene el cálculo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que, perdón, aquí se me olvidó quitarle, este no es fasorial, hay que quitarle el signo de fasor arriba. Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? Obviamente el que utiliza el método 1, ¿verdad? Que es como tiene que ser, que es con una suma de fasores, ¿verdad? Va a tener una corriente más real de lo que realmente se va a estar midiendo cuando se haga esa instalación eléctrica. Inclusive el diseño eléctrico, aunque sea muy poca la diferencia, algunos dicen, profe, 365.9 a 380, diseñar con 380 no afecta mucho, pero eso puede estar afectando un calibre. Y aunque les parezca increíble, un calibre en muchos metros de conductor, ¿verdad? O en varios de acometidas, eso en el proyecto va a representar millones, ¿verdad? Puede representar miles a millones de colones. Entonces, mi consejo es, siempre que se tengan datos de la información de factores de potencia, ustedes están más que capacitados para hacer realmente, encontrar la verdadera corriente que se va a ocupar para el diseño. Entonces, hagamos el diseño de forma fasorial. Y la número 2, no se extrañen si el día de mañana llegan a una empresa de diseño y resulta que el ingeniero que tiene tantos años de experiencia acostumbra a hacer esa sumatoria sin tomar los ángulos, porque ya se sabe que lo que está haciendo es teniendo un sobrediseño, ¿verdad? Adicional, el hecho de omitir los factores de potencia. Muy bien, esos eran dos de los conceptos que quería explicar para lo que es el cierre de la clase. El primero, en teoría, no tiene que haberles afectado a ninguno, porque como ya vieron, ninguna solución daba de los ejercicios para que fueran 2 por fase, ¿verdad? De calibres 1, 2 o 3, ¿verdad? Obviamente, si alguien le dio eso, es porque resolvió mal el ejercicio. Y este detalle que no se los había comentado, pero que considero importante, más que nada porque para que vean estas diferencias que van a estar notando a la hora de trabajar en alguna empresa de diseño, donde empiecen a comparar proyectos con otros colegas, ¿verdad? Que, como les decía, puede hacer que algunos realice esta metodología número 2. Muy bien. Profe, Ajá. y una pregunta, digamos, en caso de que uno ya tenga una instalación hecha, usted puede llevar equipo, calidad de la energía y medir ese tipo de factores de potencia. Pero desde el punto de vista, cuando usted lo va simplemente a diseñar, ¿uno diseña para un factor de potencia en específico o con qué factor de potencia como lo proyecto? Ok. Muy buena tu pregunta. Como les estaba comentando, uno de y ya ustedes saben, una de las cargas que produce el bajo factor de potencia, una de las más representativas, porque no es la única, una de las más representativas son los motores eléctricos, ¿verdad? Muchos de los motores eléctricos, el fabricante me da el factor de potencia. Entonces, digámoslo así, desde que usted diseña, cuando usted sabe la carga que vas a conectar, cuando usted conoce la carga, desde el diseño usted va a conocer cuál es ese factor de potencia de ese equipo. Entonces, digámoslo así, que usted va a ir conociendo esos factores de potencia, ¿verdad? Entonces, desde el diseño, aunque no esté instalado todavía, no esté hecho, usted va a poder medir, va a poder determinar el ángulo del factor de potencia de esas corrientes. Cuando usted conoce el factor de potencia de todos estos ramales, usted va a poder calcular esta corriente fasorial. Y si usted conoce esta corriente fasorial, puede ir aplicando esas metodologías acá, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora bien, no solamente
no solamente existen las cargas de tipo de motores que producen bajo factor de potencia. Hay otras cargas, luces y otras cargas que, es más, hasta el mismo transformador tiene su consumo reactivo, ¿verdad? Los mismos transformadores, pero esto lo veríamos más adelante en una clase que tenemos destinada solamente para mejoramiento de factor de potencia. Muy bien. Entonces vamos a dejar de proyectar por acá. No, tenemos todavía unos minutos para continuar con la clase de la que empezamos la sesión pasada. Entonces, permítanme acá para abrir la otra clase. Y vamos a continuar con el tema de puesta a tierra que ya habíamos iniciado. Muy bien. Ok, vamos a continuar con el tema de puesta a tierra. La idea sería continuar con este tema para ver si a más tardar el próximo lunes tenemos una sesión con quiz, estemos terminando esta presentación. Para el próximo miércoles entrar de lleno ya con la parte del diseño residencial, que ya es hora de ir entrando a eso para que ustedes puedan aprovechar el tiempo y ir sacando ya más detalles de ese primer proyecto. Muy bien, rápidamente, con respecto al puesto a tierra, nosotros vamos a aprender en una clase que tenemos destinada para los métodos de cálculo de corrientes de falla. Vamos a poder ver que básicamente cuando sucede una falla, vamos a tener una corriente. Vamos a tener una corriente que muchas veces depende de la impedancia. La idea es que cuando tenemos ese tipo de fallo o esa corriente calculada nos permita para poder diseñar un sistema de puesta a tierra. Ahora bien, a nivel residencial, el diseño no es complejo. El diseño, o sea, no hay que hacer mayor diseño. Digamos, ahí lo que hay que hacer es simplemente una varilla, generalmente de ciertas características, que ahorita hablamos de ellas, enterrada en el terreno, ojalá en la parte más húmeda del terreno, alrededor del edificio. La más húmeda es porque aquí es donde vamos a lograr la menor resistividad del terreno. Si el terreno está muy seco, la resistividad de la varilla con el terreno no va a ser el adecuado. Es por eso que yo les comentaba la vez anterior que en ese tipo de suelos inclusive se puede pensar en electrodos empotrados en concreto, con la intención de que el concreto funcione como una esponja y logremos de esta forma mantener la humedad y por lo tanto una buena adhesión de la varilla con la tierra física, ¿verdad? Entonces eso es lo que se busca en buena parte. Muy bien, aquí vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, algunos nombres que se manejan que con respecto a los conductores de tierra. Tenemos conductores de tierra del electrodo y conductores de tierra del equipo. Empezando primero con lo que es el electrodo, para que se den una idea. Digamos que tenemos el terreno. Hagámoslo así mejor. Tenemos el terreno. La varilla va a estar enterrada, o el electrodo, al menos el de tipo residencial. Tenemos la varilla enterrada. Lo que nos dice el código es que debería haber aproximadamente 2.44 metros de
electrodo bajo tierra. Y el diámetro, esto sería la longitud. Y el diámetro sería, digamos, el más pequeño, 5/8 de pulgada, sería el diámetro de ese electrodo. ¿Ok? Muy bien. Este electrodo se espera que esté enterrado, como les decía, en la zona más húmeda que se tenga del terreno alrededor del edificio. Esto es cuando es uno. Obviamente, si ya es un diseño puesto a tierra, ya es, hay que diseñar el diseño, el distanciamiento entre las varillas, incluso todos esos tipos de distanciamientos. Digamos, hay detalles del código que me dicen todo eso. Pero para este tipo de diseños, recuerden que yo en la carpeta de lecturas que les subí en Teams, que por cierto ya lleva varios días ahí, espero que ya la hayan descargado. Ahí viene una serie de diferentes normas como la IEEE 80, viene la IEEE 141 de 1943, que tiene un capítulo destinado para lo que es diseño de tierras. Pueden ver todos esos detalles ahí. Muy bien, de esta parte, aquí vamos a tener que el código espera, se espera a nivel de código que la unión de esta varilla con el terreno logre una resistividad no mayor a 25 ohmios. O sea, para el NEC de 25 ohmios para abajo, digamos, tiene una buena adhesión de la varilla con el sistema a tierra. Ahora bien, 25 ohmios para un sistema conectado es mucho, ¿verdad? Puede ser mucho. Un detalle importante es que este sistema no trabaja solo. Digamos, si es residencial, esta varilla está conectado al mismo sistema porque hay que recordar que esta varilla va a ir conectada al neutro. Y el neutro es el neutro que viene del sistema y ese neutro, ¿verdad?, va a estar conectado a un punto al final de la cometida. Y ese neutro, en la casa de la par tiene que tener una conexión igual con una varilla conectada a tierra con un valor de 25 ohmios o menos, ¿verdad? Entonces, se espera que el paralelo de esas dos, digamos, si fueran 25 exactas, serían 12.5. Con la tercera casa, bueno, 25 entre 3, y así con todas las que estén conectadas en paralelo. Entonces, a nivel residencial, todas las varillas de cada una de las diferentes edificaciones, de cada una de las casas, se conjuntan para formar un sistema puesto a tierra más robusto, o sea, con una resistividad del sistema puesto a tierra, de la adhesión con respecto a tierra, muchísimo más baja del 25 ohmios que se pide para una sola varilla, digámoslo así. Muy bien, este conductor que conecta con el electrodo es el conductor que se va a diseñar con esta característica, con el NEC 250-66. Entonces, ahí con él vamos a poder diseñar ese conductor. ¿Qué tamaño tiene que tener ese conductor? Muy bien. Al menos en el curso, lo que hemos hablado de puesta a tierra, yo les he dicho que el sistema puesto a tierra no solamente es para salvaguardar la vida de las personas, también es para, tiene otras funciones como conectar el sistema de pararrayos, como para conectar tierras electrónicas, para eliminar cargas electrostáticas de algún lugar, de algún recinto, ¿verdad? Etcétera. Tiene muchas funciones. Una de las principales, o la más importante, y la que yo me enfoco más en el curso, es la de salvaguardar la vida de las personas. Entonces, hay que recordar que no solamente la protección, el hecho de tener ese conductor de tierra puesto en el equipo, no solamente es la protección, o nos va a permitir una protección 100% de la seguridad de las personas.
Muchas veces es importante complementar la protección, como ya lo habíamos hablado, en el caso de las instalaciones eléctricas. Vamos a ver que me está entrando como una llamada. ¿Me escuchan? Sí. Sí se escucha, profe. Ok. Si es que me estaba sonando aquí, digamos, como una especie de trae llamada que algunas veces pasa también cuando pierdo la señal. Entonces, digo yo, no sé si fue que perdí señal, pero no, estamos bien. Les decía entonces que importante es complementar el sistema puesto a tierra con protección diferencial y por eso el código nos exige, como habíamos visto, las Profe, sí. es que quedó una pantalla como traslapada con la presentación. Ah, ok, es la de Teams que quedó ahí. Ajá. Ya se las cambio ahí. Listo, gracias. Entonces les decía que una de las cosas que es importante es tener protección diferencial. Esto se logra con dispositivos, ¿verdad? Sensitivos que ayudan a hacer el sistema tierra más seguro para el ser humano, como son el contar con disyuntores diferenciales, ¿verdad? Como sería el GFCI, o tomacorrientes diferenciales, como sería el tomacorriente GFCI, que ya lo habíamos conversado en clases pasadas. Muy bien, tipos de conductores de puesta a tierra. Dentro de esta gama de los conductores de puesta a tierra, el código eléctrico nos permite diferentes tipos, ¿verdad? No solamente es esa varilla Copperwell que se puede adquirir en las ferreterías para ponerlo en el edificio y hacer con ellas un sistema de puesta a tierra. Puede ser también una malla, ¿verdad? Una malla puesta a tierra que requiere un diseño particular. Puede ser también una placa metálica enterrada, ¿verdad? Puede ser tubería metálica enterrada, ¿verdad? Eso sí, hay algunas excepciones, ¿verdad? No puede ser tubería que transporte gas, ¿verdad? Puede ser tubería de agua. Eso sí, se espera que el tipo de tubería que se utilice tenga protección contra la corrosión, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que tenga protección contra la corrosión. Un detalle interesante también es que no es permitido el uso de aluminio como electrodo enterrado a tierra como sistema puesto a tierra. ¿Esto por qué? Bueno, porque la química de algunos terrenos va a resultar corrosiva para el aluminio y si se le forma corrosión al aluminio, perdemos la adhesión, una correcta adhesión de la varilla con el terreno y obviamente se incrementa el nivel resistivo y ahí se nos empeora el sistema puesto a tierra, o sea, se nos desmejora, mejor dicho. Entonces, al menos el aluminio no se permite, pero sí otros materiales aparte del cobre, ¿verdad? Puede ser acero recubierto con cobre, ¿verdad? O sea, tiene que tener alguna protección contra la corrosión, ¿verdad? Muy bien. Esta tabla, la 250.66, como les decía, de la varilla que está enterrada, vamos a tener entonces, sea soldado o con algún accesorio con tornillo, ¿verdad? Vamos a poder conectar el conductor del electrodo puesto a tierra, que, repito, eso va a ir conectado a la terminal neutra, ¿verdad? Muy bien. Este conductor es el conductor correspondiente a esta tabla del código. La tabla 250.66 es la tabla del conductor del electrodo puesto a tierra para sistemas de corriente alterna. El proyecto, ambos proyectos que ustedes van a hacer, obviamente para cada uno de los ramales y cada uno de los subalimentadores y alimentadores, tienen que diseñar o seleccionar el conductor del electrodo del sistema puesto a tierra. Es bastante sencillo.
¿cómo es que se llama? La selección. Como pueden ver, aquí está el criterio. Calibre del mayor conductor no puesto a tierra de entrada de la acometida. ¿A quién se refiere? Cuando el NEC me dice calibre del mayor conductor no puesto a tierra, está hablando de los conductores de las fases A, B, C de un sistema trifásico o la línea 1 o línea 2 de un sistema monofásico. Me está hablando del calibre de esos conductores, ¿verdad? O área equivalente para conductores en paralelo. Si son 2 por fase o 3 por fase, vamos a sacar entonces el área equivalente de esos conductores en paralelo. Entonces, de esa forma vamos a poder venir a la parte de determinar ese calibre de la acometida, ¿verdad? De esos conductores no puestos a tierra de la acometida, y vamos a ver, digamos, qué sé yo, de 2 o menos, ¿verdad? De acometida, el cable de cobre de ese electrodo puesto a tierra es número 8. Por ejemplo, de 1 a 2, si está de 1 a un 0, el cable es 6, y ahí, ¿verdad? Y ahí con el resto. Entonces, como pueden ver, es bastante sencilla la selección del cable del conductor del electrodo puesto a tierra, siguiendo esa tabla, la tabla 250.66, que repito, espero que la marquen ahí como importante. Muy bien. En el caso de la Tierra, como les decía, la Tierra tiene que ir conectada al neutro, y de esta forma vamos a tener una estabilidad de voltajes, vamos a tener entonces esa única unión equipotencial del electrodo y el conductor neutro en ese punto, y de esta forma de aquí podemos derivar, digamos, los conductores que serían el neutro y la tierra. El neutro entonces debe cumplir con NEC 250-94 y NEC 250-53A. Espero que puedan hacer una lectura a estos artículos y las dimensiones de acuerdo, como lo vimos, a esa tabla 250-66, la del conductor. Veamos unos ejemplos. Se tiene para una acometida con 3 cables de número 500 MCM, o sea, son 3 cables, o sea, es uno por fase, con un número 500 MCM THHN de neutro. En este caso, y como lo hemos aprendido en el curso, el número de calibres de las líneas principales es igual al número de calibres del neutro. Calcule su cable tierra. Respuesta: se selecciona según la tabla 250-66 el cable del conductor del electrodo puesto a tierra, y eso será entonces un conductor, digamos, para este problema de un 0 AWG. El ejemplo 2. Entonces tenemos 6 conductores, o sea, 2 por fase, MCM, THHN, con 2 por fase, 350 MCM. Como lo decía el enunciado de la tabla, se saca un equivalente de los conductores y podemos ir a la tabla a seleccionar un conductor puesto a tierra para este caso. Y siguiendo esa tabla 250-66, el ejemplo 2 sería con un calibre número 2 AWG. Muy bien. Vamos con la otra parte. De la caja de breaker principal, donde vamos a tener una barra de neutros y una barra de tierras. Más adelante podemos ver cómo es esa conexión. Si no me da chance hoy, lo vemos el próximo lunes. Y la barra de tierras. La idea es que de aquí va a salir una tierra, aparte de las líneas, ¿verdad? Que son de Setenriel breaker, sea trifásico, monofásico o bifásico, según el tipo de carga que estemos conectando. Al menos aquí iría una línea, un neutro y la tierra. Y aquí vamos hacia el equipo. ¿Ok? Entonces, es decir que, por ejemplo, si tenemos un motor,
viene el sistema trifásico, línea A, línea B. Tenemos el neutro, ¿verdad? Si es de 4 hilos, línea A, línea B, línea C neutro, y hay que poner tierra. Esta tierra se llama tierra de equipos y se selecciona en base al NEC 250-122. ¿Ok? Entonces, 250-122, lo que tenemos es una tabla. La tabla lo que nos indica es el calibre mínimo de conductor de puesta a tierra de equipos para canalizaciones y equipos. Entonces, el criterio para seleccionar el de equipos es, vamos a verlo acá, voy a hacer el dibujo en esta zona, este cable de tierra, ¿verdad? Lo que ocupamos es conocer el disyuntor, sea monofásico, bifásico o trifásico. Conociendo este disyuntor, vamos a poder seleccionar este cable tierra, que es el cable tierra de equipos. Entonces, con este dato ingresamos aquí. Dice, valor nominal o ajuste del dispositivo automático. Ahora bien, vean que dice del dispositivo automático contra sobrecorriente en circuitos antes del equipo. O sea, si es de un ramal, es de ramal, si es de un subalimentador, sería entonces el de un subalimentador. Ahora bien, de aquí entonces seleccionamos cuál es el valor. Digamos que este breaker es de 25 amperios. Entonces, 25 estaría ubicado entre 20 y 30. Obviamente, no nos vamos al menor, sino al mayor. Y de aquí nos vamos a 30, dándome como resultado un calibre de conductor de tierra de equipos número 10. ¿Verdad? Entonces, repito, simplemente viendo el breaker, nos venimos a la tabla, 250-122, el breaker del equipo, o de ese ramal, y de ahí vamos a seleccionar el calibre, sea en cobre o en conductor de aluminio. Un ejemplo, una cocina de 240 voltios monofásica, trifilar, usa un breaker de 60 amperios y tiene 3 números 6 de conductor THCN. En este caso, esto está de más. Para seleccionar el cable tierra, que es la pregunta, basta saber el valor en amperios de su dispositivo automático de protección. En este caso entramos a la tabla 250-122 y para 60 amperios el calibre del conductor de puesta a tierra del equipo sería número 10. Otro ejemplo, igual tenemos un motor trifásico, 460 voltios en HP, 124 amperios y es un breaker de 200. Entonces aquí esto es lo que me interesa para poder seleccionar la tierra. ¿Cuál es el valor del breaker? Ingreso a esa tabla 250-122 y encuentro entonces el calibre adecuado para el conductor de equipos. Un último ejemplo. Algo parecido, un motor de 480 usa un breaker de 150, otra vez lo mismo, ¿verdad? Es la información que me interesa para seleccionar la tierra. Nos venimos y de aquí seleccionamos entonces un conductor de puesta a tierra número 6 AWG. Muy bien. Puesta a tierra de equipos sensibles, como les decía, existen otros usos que les vamos a dar a la puesta a tierra y aparte de salvaguardar la vida de las personas. Eso a otros tienen también mucha importancia y es por eso que, como les dije anteriormente cuando empezamos este tema, yo les recomiendo que apenas puedan llevar una capacitación, digamos un curso de educación continua, ojalá pueda ser el de puesta a tierra para que tengan todas las herramientas, no solamente para seleccionar el cable del conductor de tierra del equipo o el cable del conductor del electrodo puesta a tierra del equipo,
sino también que aprendan a hacer todo un diseño, porque por ejemplo, para puesta a tierra de equipos sensibles, se ocupa un muy buen diseño, ¿verdad? Para lograr, qué sé yo, un voltaje tierra neutro inferior a 1 voltio, por ejemplo, lograr resistividades sumamente bajas, unas buenas adiciones de la varilla con el sistema puesto a tierra, en fin, se ocupa un buen diseño para eso. La idea con un sistema de puesta a tierra de equipos es lógicamente lograr un buen funcionamiento del equipo, canalizar todas tipo de interferencias, radiofrecuencias, etcétera, hacia tierra, ¿verdad? Y que el equipo pueda funcionar de la mejor manera posible. Las altas frecuencias, por ejemplo, pueden causar las distancias aislantes se vuelven conductoras, el cable se vuelve muy inductivo y de alta impedancia. En fin, la idea es tener un buen sistema puesto a tierra, ¿verdad? Para que el equipo y todo el sistema funcione de la mejor manera posible. Muy bien. Otro detalle importante es con respecto a las barras, que en un sistema ya grande, un sistema industrial, aquí podemos tener todo lo que sería una barra de tierras. En ella podemos encontrar diferentes partes de los diferentes usos del sistema puesto a tierra. Podemos tener en la barra puesta a tierras la correspondiente a los sistemas de pararrayos, lo correspondiente al puesta a tierra de equipos, la parte de puesta a tierra de equipos sensibles, etcétera. Entonces, esto es importante. De aquí vamos a poder encontrar a nivel industrial que el sistema a tierras es un sistema complejo, ¿verdad? Es un sistema que requiere el uso de varias ecuaciones, inclusive para modelar, tanto obtener la resistividad del terreno, para poder empezar un diseño, modelar cómo sería la adición de las varillas con el sistema puesto a tierra. Por ejemplo, para medición de la resistividad del terreno existen varios métodos, al igual para hacer el diseño, ¿verdad? Existen diferentes métodos. Pero en fin, como les decía, ya eso es una parte donde no puedo dedicarle el tiempo que quisiera, y por eso les recomiendo ese curso de educación continua. Es más, los invito a que el día de mañana puedan llevar el que ofrece la escuela nuestra, ¿verdad? A través de la Fundatec, y de esa forma puedan capacitarse mejor en este tema. Muy bien, tengo prácticamente las 11:20. Voy a dejar la clase aquí, que aquí fue donde quedé con el grupo la mañana, y sería todo de mi parte para la clase del día de hoy. Recordar, el próximo lunes tenemos, voy a continuar con esta clase. Me faltan algunas diapositivas que ver. Yo esperaría terminarlas. Una vez terminadas esas diapositivas de esta clase, pasaríamos a hacer el quiz número 1 del curso, que es un ejercicio similar a lo que ya ustedes han aprendido a la fecha, y obviamente que fue practicado a través de la tarea. Y por aquello, la metodología del quiz va a ser la siguiente. En el quiz yo les voy a dar un espacio para que ustedes lo hagan de manera sincrónica. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes puedan, ¿cómo es que se llama? Que ustedes puedan, durante la sesión, si tienen alguna duda del quiz, etcétera, entonces la clase sigue activa y pueden hacer consultas del quiz, ¿verdad? Como si estuviéramos presencial. Una vez que termine el tiempo del quiz, obviamente lo pueden entregar, pero como estamos en esta modalidad virtual, y por cierto, la forma sería muy parecida a la de la tarea. O sea, yo les pido una portada del quiz y lo hacen a mano, sacan
las imágenes y ahí me hacen un único documento y ahí en PowerPoint y ahí me lo suben sea por el TEC digital, o sea que lo pida por formulario en Google Form, ¿verdad? Todavía no he hecho el quiz, pero ahí les estaría pidiendo ¿cómo es que se llama? Es entregable de esa forma. Y para evitar problemas de que alguno pueda hacer que pierda conexión, qué sé yo, tantas cosas que puede pasar, generalmente lo que venía haciendo el semestre pasado es que el entregable lo pueden hacer a posteriori también. O sea, la idea es que una vez que termine lo suban, porque ahí terminó el quiz. Pero si alguien tiene problemas de conexión, entonces tenga la tranquilidad de que ese quiz van a tener varias horas después en el transcurso de ese día para entregarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, eso no pidieron. La idea aquí no es afectar a nadie con una nota de producto de que perdió conexión o lo que sea. Entonces, para tranquilidad de ustedes, esa sería la metodología. No sé si tienen alguna consulta. No, perfecto. Entonces sería todo de mi parte. Voy a detener la grabación.